Bueno, vamos a ver el tema de fuente de corriente, o sea, fuente de corriente hechas a través de transistores. ¿Qué es una fuente de corriente? Básicamente es una fuente que nos da un valor constante de corriente. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con fuente de tensión. Una fuente de tensión lo que me da es un valor constante de tensión. Yo tengo una fuente de 12 volt, bueno, se supone que voy a tener siempre 12 volt entre positivo y negativo. En una fuente de corriente yo lo que voy a tener es constante la corriente. La tensión depende de la carga que le ponga. Entonces tengo una fuente de 10 mA, voy a tener siempre 10 mA, independientemente de la resistencia que yo le conecte a esa fuente. Bueno, acá tenemos el circuito. Es básicamente un circuito simple de transistor con una resistencia en el emisor. Lo tenemos polarizado con un valor de tensión en la base y una tensión VCC. Bueno, ¿qué pasa? Fíjense en que si yo tengo un valor de tensión fijo en la base, ustedes saben que eso me determina un valor fijo en el emisor, porque en el emisor yo voy a tener lo mismo que tengo en la base restando la tensión base emisor. ¿Cuál va a ser mi tensión de emisor? Entonces, lo que tengo en la base menos la tensión base emisor. Bien, al tener acá un valor fijo en el emisor, porque si yo acá tengo un valor fijo, esto es fijo, es prácticamente constante entre 0,6 y 0,7, bueno, acá voy a tener esto mismo restando 0,6 volt de la tensión base emisor. Entonces, si yo acá tengo una tensión fija, la resistencia también va a ser constante, automáticamente me queda determinada la corriente de colector, que es la misma que la corriente de emisor. Entonces, la corriente de emisor va a ser prácticamente igual a la corriente de colector, que es la tensión que tengo en el emisor siempre. Estas son las salidas. Voy a tener siempre la misma corriente de colector, voy a tener siempre el mismo valor IC, independientemente del valor de resistencia que yo le ponga acá. Entonces, cuando decimos para cualquier valor de resistencia, obviamente que tiene unos límites esto, porque una resistencia muy grande me puede llevar el transistor a la saturación y ya no se cumple de que la corriente permanece constante. Para ver eso, vamos a darle valores a la resistencia y ahí lo vamos a ver mejor. Si yo acá le pongo un K, por ejemplo, y acá para hacer números redondos vamos a poner una tensión de base 1,6 volt. Entonces, mi tensión de emisor, ¿cómo va a ser? 1,6 menos 0,6 de la tensión base emisor va a ser 1 volt. Esa va a ser mi tensión de emisor. Y mi corriente de colector, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1 volt dividido 1K, va a ser 1 miliampere. Entonces yo acá tengo una fuente de corriente constante, una fuente de corriente de 1 miliampere. Ahora, si yo la resistencia que tengo a la salida, esta resistencia, el valor mínimo que puede tener, y puede ser 0, sí. Si yo acá lo reemplazo por un cable, saco esto acá, así, le ponemos un cable, sí. Yo acá sigo teniendo, fíjense, las ecuaciones se mantienen, entonces yo sigo teniendo 1 miliampere en la corriente de colector. Bien, entonces el valor mínimo de resistencia que yo puedo poner acá puede ser 0. Y el valor máximo que puedo tener de resistencia, eso lo podemos ver, lo analizamos. Si yo acá pongo una resistencia entonces a la salida, ¿cuál puede ser el valor máximo que tenga? Y fíjense, yo tengo, acá no dije cuánto tengo, pero esto es lo que me va a determinar el valor máximo de resistencia. Si yo tengo acá 10 volt,
y acá tengo 1 volt, lo máximo que puedo tener acá son 9 volt. Suponiendo que este esté súper saturado y yo acá tenga 0 volt entre colector y emisor, así, entre colector y emisor, suponiendo que esto estuviera saturado y que sea 0 volt, entonces me va a quedar sobre la resistencia de carga 9 volt. Entonces, si yo con 9K, yo acá ya tengo 9 volt, más 1 volt de acá son 10 volt. Eso va a ser lo máximo de resistencia que le puedo poner, porque si yo acá le pongo 10K, va a tener que bajar la corriente, porque yo no voy a poder tener 10 volt acá y 1 volt acá, 11 volt, no voy a, lo único que va a pasar va a ser que baje la corriente. Entonces ya no se cumple que es una fuente de corriente constante. Entonces, para este ejemplo, el valor máximo de la carga puedo decir que es 9K. Y el valor mínimo de la carga, no habría problema si el transistor aguanta de que sea 0 ohm directamente. Así que en la carga yo acá entre 0 ohm y 9K voy a tener siempre la misma corriente, 1 mA. Bueno, ustedes lo que van a tener que hacer acá es trabajar sobre estos ejercicios que están en el apunte, sobre estos ejemplos que están en el apunte, que ya están resueltos. Fíjense en que acá tenemos una fuente fija dada por estas dos resistencias, por este divisor de tensión, me da un valor fijo acá de 1,6 volt. Tengo 1 volt acá, bueno, esto me da 1 mA. Este es el que hicimos recién, este es el que está acá, así que este ya está resuelto. Acá yo tengo un valor fijo que me lo da este diodo Zener. El diodo Zener en este caso es un diodo de 5,6 volt. Bueno, voy a tener 5 volt en el emisor. Esto me va a dar, con esta resistencia, me va a dar medio miliampere. Ahí está resuelta esta corriente también. Y yo acá tengo una polarización dada por estos 3 diodos en serie. Si le suponemos que cada uno tiene 0,6 volt, son 0,6 por 3, 1,8. 10 volt menos 1,8, acá tengo 8,2. Si yo a 8,2, acá este es un transistor que está al revés. Entonces si yo acá 8,2 le tengo que sumar 0,6. Porque este, cuando dije que es un transistor que está al revés, quiero decir que este es un PNP. O sea que se polariza al revés. ¿Ven que ahora el emisor va al positivo? Entonces yo acá tengo 8,2. En el emisor voy a tener 8,8 volt. Entonces yo hago 8,8 volt. 10 menos 8,8 volt son 1,2 volt. Es lo que me cae acá en esta resistencia. Y eso me da aproximadamente 2 mA, que es lo que pasa por la carga. Fíjense que esta es otra forma. Nosotros hasta ahora creo que no trabajamos nunca con PNP. Funciona exactamente igual que los NPN, con las tensiones al revés. O sea que el emisor, en vez de ir al negativo, va al positivo. Pero el funcionamiento es el mismo. Hay que acostumbrarse a verlo al revés nada más. Bueno, entonces ustedes lo que van a tener que hacer, este ya está resuelto, lo que van a tener que hacer para estos dos es plantear las ecuaciones, muy simple, parecido a lo que está acá, y después calcular cuánto tiene que ser la carga máxima que se le puede poner. Suponiendo que la carga mínima es 0, como en el ejemplo que les dije antes, ustedes tienen que calcular cuánto es la carga máxima para el ejemplo B y cuánto es la carga máxima que puede tener para el ejemplo C. Con carga máxima quiero decir resistencia máxima. ¿Qué valor de resistencia máxima le puedo poner acá para que siga cumpliendo que es 0,5 mA? ¿Qué valor de resistencia máxima le puedo poner acá para que siga cumpliendo que por acá pasa 2 mA? Así que esta parte es eso nada más. Bueno, ahora vamos a ver así de forma rápida cómo sería una fuente espejo. Fíjense en este circuito, acá otra vez tenemos los transistores PNP, o sea que los emisores van conectados al positivo, pero el análisis, ya les digo, es lo mismo que para el otro. Lo único que cambia son las polaridades de la fuente. Bueno, fíjense en que yo entre acá y acá, entre base y emisor, tengo 0,6 volt.
Supongamos que acá para este transistor son 0,6 volts. Acá se puso un valor de una resistencia para que me dé un número redondo de 14,4K. Entonces, si yo acá pongo 1 miliampere, lo que se llama la corriente, está graficada ahí como la corriente IP, 1 miliampere multiplicado por 14,4K, yo acá voy a tener 14,4 volt. En esta resistencia voy a tener 14,4 volt. Y esto va conectado directamente a la base. Entonces, entre acá y acá voy a tener 0,6, así que ahí están los 15 volts, 0,6, y entre acá, bueno, o sea que esta tensión base emisor es la que me da el miliampere acá, como para que se cumpla la ecuación de esta malla, ¿no? Ahora bien, por la forma en que está conectado Q2 en espejo, así con Q1, si esta tensión base emisor me da 1 miliampere, esa misma tensión la voy a tener acá, en este Q2. Entonces significa que acá voy a tener 1 miliampere también. Si yo varío esta resistencia y le doy otro valor, acá voy a tener otra corriente y automáticamente voy a tener otra corriente en Q2. O sea que yo acá puedo poner un potenciómetro y P puede ser una resistencia variable. Yo voy variando la corriente acá y me va a ir variando la corriente en este, porque están conectadas las dos bases así en forma de espejo. Ahora bien, para que esto funcione, los transistores tienen que ser exactamente iguales, para que la misma tensión base emisor de Q1, que me da una corriente de 1 miliampere, ese mismo valor de tensión en Q2 me dé un valor también de 1 miliampere. Esto es muy difícil de lograr con transistores así separados. Pero sin embargo es muy fácil de hacer adentro de un circuito integrado. Porque adentro de un circuito integrado está todo en el mismo chip y es muy fácil hacer transistores exactamente iguales. Entonces esto sí es muy factible de lograr adentro de un circuito integrado, y de hecho adentro de circuitos integrados que vamos a ver más adelante cuando veamos operacionales, está todo lleno de este tipo de fuente que se llama fuente espejo. Bueno, acá no precisamos profundizar mucho más, es como para que tengan el conocimiento de cómo funciona esto nada más, es como para que tengan esta idea. Pero estos circuitos, más allá de formar parte de un circuito integrado, no se utilizan tanto. Sí tienen que saber cómo funciona, que ya ven que no es nada complicado, que es bastante sencillo. Entonces yo puedo tener una resistencia variable acá y variando esta resistencia me va a variar la corriente IP, y eso me va a variar lo que a mí me interesa, que es la carga. Esto puede ser una resistencia variable o incluso puede estar manejado por un microcontrolador que me varíe la corriente acá y automáticamente me está variando la corriente en otro circuito. Tiene varias aplicaciones, pero vuelvo a repetir, lo importante por ahora es que sepan el funcionamiento de el concepto de la fuente de corriente hechas así con transistores. Entonces van a tener que hacer los ejercicios que les presenté antes, más un ejercicio de fuente espejo. Y esto va a ser todo lo que vamos a ver por ahora de corriente. No tiene mucho sentido profundizar en ecuaciones más complicadas, sino que sepan el concepto de cómo funciona una fuente de corriente nada más.